el ministro cristiano, servidor, levita, pastor, profeta, que se empiece a comparar con el mundo y que diga, les va mejor a los que no sirven a Dios que a los que sí, es como un terian. ¿Por qué los cristianos cometen pecados muy fuertes, ¿no? Como adulterio? ¿Cómo se decide en tus relaciones sentimentales? ¿Cómo decides en tu trabajo? ¿Cómo prosperar? ¿Cómo tener una buena relación con Dios? Entonces, ¿por qué hay cristianos que toman tantas malas decisiones? Bienvenidos a Un Café con Jesús, donde estaremos meditando la palabra de Dios a través de cantos de amor, de fe y de esperanza. Yo soy Edgar Cabrales. Yo soy Martín Hernández. Disfruta el momento. ¿Por qué los cristianos toman malas decisiones? Ese es el podcast de hoy día. Mami, ¿cómo vas? ¿Qué tal el tema? Uy, muy interesante, ¿verdad? Muy interesante porque, cómo nos equivocamos, cómo nos lamentamos de decisiones que no eran la voluntad de Dios. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo hacemos? Y esa es la tercera parte, el tercer módulo de esta serie de cómo los sacerdotes se presentaban en el templo, el atrio. Ese módulo se llama ¿Por qué te aburres en el tiempo de alabanza? El módulo siguiente hablábamos de cuando estaban en el lugar santo, que lo titulamos El pecado que algunos cristianos cometen sin darse cuenta, pero ya cuando entraba el sacerdote al lugar santísimo, es ahí que le hemos titulado ¿Por qué cometemos malas decisiones? Y bueno, recordemos que en el lugar santísimo, antes de entrar, hay un velo. Así como antes de entrar al lugar santo estaba la puerta. Recuerde que la palabra del Señor dice, entrar por sus puertas con acción de gracias. Dar gracias te da acceso a lo divino de Dios, a lo hermoso que era el lugar santo, al esplendor, a la revelación, iluminación, a la oración, a todo eso. Pero pasar del lugar santo al lugar santísimo estaba el velo, que era de lino, era lino fino, blanco, pero tenía unos colores particularmente. El azul, el púrpura, rojo carmesí. Rojo. Ahora bien, ¿qué representa esto? Cuando Jesús murió en la cruz, dice la palabra del Señor que se rasgó el velo del templo. Esto nos da acceso ya a la presencia de Dios constantemente por medio del sacrificio de Jesús. Porque en el tiempo de Moisés, los sacerdotes o el sumo sacerdote tenía que estar en el lugar santísimo una vez al año. Entonces, ya en Cristo Jesús tenemos ese acceso directo cuantas veces yo quiero. Eso es muy bonito, ¿no? Sí. De que no tengo que esperarme un año para volver a estar en el lugar santo, por así decirse. Que ahorita vamos a ver qué representa el lugar santo. Pero bueno, los colores. El azul representa lo divino, ¿no? de Jesús. Que Él viene del cielo, todo esto, ¿no? El púrpura representa su reinado. Y el rojo carmesí, su sangre. Ajá. Entonces, mira, también escuchaba que cuando tú combinas azul y rojo, se hace el color púrpura. ¿Qué nos habla de esto? Recuerda, el rojo es la sangre de Cristo. Y el azul es el cielo. O sea, cuando se unió todo esto, pues nos da mejor acceso, ¿no? O sea, todo esto va muy relacionado con todo que ver con Cristo Jesús, con la obra de Cristo Jesús. Gracias a la obra de Cristo Jesús, a su sangre, a su sacrificio, es que nosotros podemos disfrutar de esto que hoy vamos a ver, la razón por la cual muchos cristianos se están perdiendo y es por eso que toman malas decisiones. Pero en el lugar santo estaba el arca. ¿Qué representa? La presencia de Dios. La presencia de Dios. Entonces, ¿por qué hay cristianos que toman tantas malas decisiones? Porque no están en la presencia de Dios. ¡Wow! ¿Cómo ves eso? Sí, porque ahí el Señor te da la sabiduría para poder actuar conforme a lo que en ese momento tú estés pasando. Porque si no vas a la presencia de Dios, en tu emoción de querer lo que tú quieres, ¿sí?
podemos tomar malas decisiones. Y mira, nosotros ya tenemos acceso a la presencia de Dios a la hora que queramos, en el día que queramos. Antes era una vez por año y no cualquiera, nada más el sumo sacerdote. Pero por medio de la sangre de Cristo, de su sacrificio, nosotros ya tenemos ese acceso directo. Entonces, no estamos aprovechando esta oportunidad tan hermosa que tenemos en la gracia. Y es ahí, mire, y con respecto al arca, el arca tenía 3 cosas dentro: las tablas, o los mandamientos, la vara de Aarón, que reverdeció, y tenía también el maná. 3 cosas. Y esas 3 cosas tienen que ver mucho cómo era conocida el arca. Número 1, el arca del pacto. El pacto. Que va relacionada con los mandamientos o las tablas. ¿Se fija? Ahorita vamos a ver un poquito más a detalle. El arca de la alianza, que tiene que ver con la vara de Aarón, la autoridad. Y el arca del testimonio, que tiene que ver con el maná. ¿Por qué el arca del pacto, los mandamientos? ¿Qué representaban? Fíjate, los mandamientos? Los mandamientos representaban, 2 tablas. Eran 2 tablas, ¿sí? ¿verdad? Entonces la primera era el amor a Dios, amar a Dios sobre todas las cosas, o amarlo con todo, como Él quiere que le amemos, ¿sí? Con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón. Esa era la primera tabla. La segunda, amar al prójimo. Qué difícil eso, ¿verdad? Claro. Y mira, pero es un mandamiento. Dentro de las leyes, de los mandamientos que Dios estableció, la Biblia nos dice que eran 613. De todas las que vienen, ¿verdad? Todo, se resumen, no se resumen, son 613, pero se resumen: amarás a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente, y amarás a tu prójimo. Pero es que la palabra del Señor misma nos dice en sus mandamientos: mi presencia es obedecer mis mandamientos. ¿Quieres tener mi presencia para tomar buenas decisiones? Lee, escudriña mis mandamientos. ¿Cómo se hacen las cosas? ¿Cómo se decide en tus relaciones sentimentales? Ahí lo dice. ¿Cómo decides en tu trabajo? Ahí lo dice. ¿Cómo prosperar? Ahí dice las leyes de la prosperidad económica. Todo. ¿Cómo tener una vida exitosa o cómo tener una buena relación con Dios? Ahí lo dice. Sí, y o sea, te dice 2 cosas también. Si tú decides, la bendición, ahí dice lo que tienes que hacer. Ajá. Y si no lo haces, las consecuencias, ¿no? La maldición, que y es por eso, otro. Es por eso que muchas veces se cometen malas decisiones, porque no sabemos los mandamientos de Dios. Ignoramos eso. Sí. Porque estar en la presencia de Dios significa: tengo conocimiento de lo que le agrada y no le agrada, de cuál es su voluntad para mi vida, de qué es lo que Él estableció. Es más, fíjese eso, aún en nuestra alimentación. Todo. ¿Por qué los cristianos cometen malas decisiones en su alimentación? Porque no leen la palabra de Dios. Uno puede decir: no, es que ya estamos en otros tiempos, ya Dios santificó todo alimento. Estoy de acuerdo, pero por algo Dios dijo que hay alimentos, sobre todo carnes, que son impuras, porque sabe Dios que hacen mal a nuestra salud. Por algo. Sí, pues claro. Porque Dios conoce todo. Él conoce nuestro organismo, conoce también a los animales. Él lo creó. Entonces Él sabe qué es lo que le hace mal a nuestro cuerpo, los humanos. ¿sí? Sí. Entonces nuestra alimentación también está mal, porque no sabemos decidir conforme a los principios de Dios. ¿Sí? Entonces, esto está interesante. ¿Por qué se cometen malas decisiones? Por no conocer también los mandamientos de Dios. Tanto como yo puedo demostrarle amor a Dios, pero amor a mi prójimo también. Sí. ¿Por qué los cristianos cometen pecados muy fuertes, ¿no? Como adulterio?
Porque no todo están en la eso. presencia de Dios. La envidia, la codicia. La envidia, los mandamientos del amor el al prójimo. adulterio, todo eso. Ujú. Codician, se comparan, empiezan a envidiar a los que tienen más cosas. Y mire, ojo con esto, la bendición de Dios no es tener muchas cosas. Prosperidad no es tener muchas cosas, es disfrutar lo que tengo. Ujú. Porque mucha Qué gente bonito. tiene muchas cosas, pero no lo disfrutan. No lo disfrutan. Pero en cambio, la prosperidad de Dios es disfruto lo que tengo. Ándale, lo que en ese momento tienes tú, disfrutarlo. Lo disfruto. No estar, ay, es que yo quisiera tener esto. No. O hay personas, sobre todo familias, ¿no? Que a lo mejor están comiendo en un restaurante y no lo están disfrutando. Yo creo la mujer, ay, yo quería pollo. Ujú. Y el Fíjate el hombre que en los sí, tacos, ¿verdad? sí. Y fíjate, yo recuerdo, Edgar, fíjate, se me vino a la mente cuando estaban chiquitos, que salíamos a comer. Y así era, yo recuerdo, tu papá decía, a ver, ¿qué vamos a comer? Y luego tu hermano, no, yo quiero esto, y tú, no, yo quiero, ya. O sea, no nos ponemos de acuerdo y ya desde ayer era de que, ay, entonces, ¿qué vamos a hacer? Sí. Llegábamos al restaurante. Y no era, eso no es prosperidad, aunque sea un buen, el mejor restaurante. Entonces, si no lo disfrutas. Ajá, llegaba ese momento y pues empezaba con las bebidas y eso Sí. Y ya, pleitos. Exacto, Y entonces. no se disfrutan esos momentos. Sí, entonces recordamos que la prosperidad, bendición de Dios, no es tener mucho, es disfrutar lo que tengo con los que amo. Wow, entonces, ¿por qué se cometen malas decisiones? Porque no tengo los mandamientos de Dios en mi corazón. Estar en la presencia de Dios significa conozco los mandamientos. Mira, madre, vamos a ver lo siguiente. La alianza. El arca también era conocida como el arca de la alianza. Y esto tiene que ver con el sacerdote. O la vara del sacerdote principal, Aarón. Sí, la vara de Aarón. ¿Qué representa la vara? Fíjate, si esto a mí me encantó mucho porque es autoridad y poder espiritual. ¡Wow! Poder espiritual. Sí. También representa el respaldo de Dios. Sí, lo que tú haces. ¿Por qué las personas cometen malas decisiones? Porque no tienen el respaldo de Dios. Y sobre todo esto va más que nada con los que servimos, o tenemos talentos. Y ¿por qué fracasó ese ministerio? Están haciendo cosas buenas. No tienen el respaldo de Dios. No están en la presencia de Dios. No tienen la autoridad. Y es obvio que si tú no estás en la presencia de Dios, no vas a tener ese respaldo, no vas a tener la autoridad espiritual que debes de tener. El poder. La palabra alianza, bueno, tiene que ver como con una unión, ¿verdad? Algo aliado. Sí. E incluso de acuerdo. Algo que, fíjate, a mí me gusta mucho la etimología, las palabras en común o el origen de las palabras. Alianza tiene que ver con ligar, ¿verdad? Alianza, lígate, ¿verdad? Únete a alguien, en este caso a Dios. Sí. Existen palabras o nombres, sobre todo nombres, se vienen a la mente unos nombres que tienen que ver con esto. Elizabeth, se fija, suena parecido a alianza, Elizabeth, Liz, también Lisbeth, sobre todo estos nombres femeninos, que significan consagrada para Dios. Eso no significan esos nombres. Lisbeth y Elizabeth es la misma variante. Consagrado para Dios, dedicado para Dios, exclusivamente para Dios. Entonces, cuando tú estás exclusivamente para Dios, aliado, tienes su respaldo. Tienes su autoridad. Él era el sacerdote. Exactamente, Aarón. Consagrado. Y hay otro nombre, Alicia. Tiene que ver, ¿verdad? Alicia, Elizabeth, Lisbeth, alianza. Y Alicia significa verdad. Ay, qué hermoso eso. Entonces, o juramento también. Y eso es una alianza. Te juro, yo hago esto. Te prometo, sí, por mi palabra. Pero tú haces esto. Es también lo mismo de un pacto. Un pacto es esto. Yo me comprometo a bendecirte, pero tú haces esto. Y es ahí cuando nosotros vamos a tomar buenas decisiones. Cuando estamos aliados con Dios. Sí. Cuando estamos consagrados, cuando estamos en su verdad unidos a sus propósitos.
Me viene a la mente que el rey Josafat hizo alianza con un rey impío. Entonces lo que él hizo, ese proyecto que él hizo, fracasó. Esto nos dice en Crónicas 20. Donde tenían ya ahí un negociazo, y ya cuando iban a embarcar, porque eran en unas barcas, se les hundieron las barcas y se vino para abajo. Ya como que yo creo le cayó el 20, ¿verdad? A Josafat. Digo, no, pues no. Ya sé cuál fue el error. Tomé malas decisiones. Aliarme con un rey impío y no con Dios. Tomé malas decisiones. Pero también, mamá, ¿sabes por qué tomamos malas decisiones? O fruto de no estar en el lugar santo, es que te empiezas a comparar. Y le pasó a Asaf. Asaf, el levita principal, se sentía como un Terian. Fíjate, o mejor dicho, ojo con esto, el ministro cristiano, servidor, levita, pastor, profeta, cualquiera que ministre, que se empiece a comparar con el mundo y que diga, les va mejor a los que no sirven a Dios que a los que sí, es como un Terian. Vamos al Salmo 73, versículo 21 en adelante. Fíjate lo que dice Asaf. Asaf dice, en vano he lavado mis manos en inocencia, en vano me he santificado. Yo que me he guardado para Dios. Y aquellos gordos, así dice, se les salen los ojos de lo gordo que están. Disfrutan más de la prosperidad de Dios. Tienen más mujeres que uno aquí en el templo. Y aquí ni una. Y aquí ni una. Y 73, y a aquellos les va mejor, 21. Pero Asaf dice, bueno, fíjese lo que dice en el versículo 21, pero dice una cosa cuando él como que vuelve en sí, como que agarra la onda. Salmo 73, 21. Mira, dice la palabra del Señor, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo Ahí va. que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Porque se empezó a comparar. Como un animal. Una bestia, sí. Fue un animal. ¿Y luego qué sigue diciendo? Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo. Mira, ahí se me viene a la mente que dijo Asaf, pero mejor estoy aliado contigo, dame tu mano. Dice que lo tomó, ¿verdad? De la mano derecha. Lo aliaron, ¿verdad? Y luego ya lo empieza a guiar Dios y sigue diciendo cosas más interesantes. ¿Sigue leyendo? Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. Ay, qué hermoso. ¿Y luego sigue leyendo? El 25 también dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Wow. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Wow, interesante, ¿no? Pero también Asaf dijo, hasta que entré en el lugar santo, no sé qué versículo sea, no sé si sea el 20 o el 19, pero él dice, hasta que entré en el lugar santo me di cuenta del fin que les espera a los que no tienen a Dios. Dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Hasta que entró en el santuario de Dios, y no suficiente en el lugar santo, en el lugar santísimo, en la presencia, donde la presencia de Dios te da esa alianza, esa autoridad que Asaf había y se perdido. abren tus ojos. Se abren tus ojos, tu entendimiento, y puedes entender y tomar buenas decisiones guiada por el Espíritu Santo. Puedes entender que la mejor decisión es servir a Dios. Sí. Porque Asaf ya andaba en otro rollo. Ya sí, quería, sus ojos ya estaban desviados. Y si mejor me voy a tocar arpa allá. Es que, oye, yo creo en ese momento, pues yo creo que estaba pasando una situación difícil respecto a la economía. Se comparó. Y yo creo que quería tocar arpa allá en los mariscos o qué sé yo, ¿verdad? O no sé dónde andaba ya el pensamiento de Asaf, dónde quería ya tocar. Pero es que esto
Esto pasa sobre todo los Oye, músicos. y suele pasar, ¿te acuerdas una vez que fuimos también a unos Sí, mariscos? Dios les bendiga y echándose una chévere El la tarola. hermano. Yo también soy cristiano pero es que esto pasa por lo mismo. No nos dejamos guiar por una agenda. O mejor dicho, nos dejamos guiar por la agenda de nuestro corazón. Ajá. Y se nos olvida la encomienda de Dios. Ujú. Y esto pasa mucho con los Hay músicos. muchos ASAP en este Hay muchos tiempo. músicos que se provocan invitaciones, ¿verdad? Hay muchos así. Hay agencias incluso de predicadores. Sí. Ya tengo un predicador que el Señor lo usa haciendo las piernas al par. Hay uno que, este viene de República Dominicana y el Señor lo usa para poniendo muelas de oro. Cuando lo quieras. Cuando andes molanco. Cuando andes molanco, háblame y yo te invito a este predicador. Cobra tanto de ofrenda. Y no es tanto que el predicador cobre ofrenda, sino la agencia se mocha. Es como ahora. Se mocha con algo y ya. Es como ahora también fuera de Dios. Por ejemplo, vas con el dentista y luego el dentista, fíjate que tienes esto y te voy a mandar que vayas con la doctora Juliana. Sí. Y ahí es la... Entonces, luego como dicen que la de Puebla. Entonces, ¿por qué también muchos ministros cometen malas decisiones? Por dejarse guiar por su agenda y no por la encomienda de Dios. El Espíritu Santo le dijo a Pablo, no es tiempo de que vayas a predicar. No me acuerdo qué ciudad era. Ahí en Listra, Hechos, ¿verdad? creo, algo así. Sí, no me acuerdo cuál fue. Era algo bueno. Iban a ir a predicar, pero el Espíritu Santo, no vayas. No vayas. Imagínate así que nos dijera el Espíritu Santo, no vayas a cantar a esa ciudad. Ay, Señor, pero es que necesitan escuchar mi talento musical. No es el tiempo. Pero muchas veces nos desesperamos. Y es por eso que cometemos malas decisiones. Porque no era el tiempo de Dios, algo bueno. No sabemos esperar en Dios. Para nosotros. Pero el último, el arca del testimonio. Tiene que ver con el maná. Maná significa, ¿qué es esto? Lo que Dios había hecho en el desierto. ¿Cómo es esto? Sí, y esto, fíjate, representa la provisión espiritual. La dependencia de Dios. ¿Y por qué se cometen malas decisiones? Porque no nos gusta esperar en la provisión. No. De Dios. O depender de Dios, porque depender de Dios es algo serio. Entonces, fíjese, o olvidar lo que Dios ha hecho. Muchas veces estamos en un problema y se nos olvida que Dios obró de su manera sobrenatural años atrás y estamos en el mismo problema y queremos ayudarle a Dios. Y se nos olvida. ¿Y cómo le voy a hacer? Incluso Dios así, Moisés le decía a Dios, ¿y cómo le voy a hacer con todo este pueblo que pidió carne? ¿Cómo le voy a hacer? Ni matando a todo nuestro ganado, ni hasta bien exagerado Moisés dijo, ni pescando todos los mares, todos los peces del mar, perdón. Se les va a dar de comer a todos estos. Y Dios le dijo, ¿acaso mi mano se ha cortado? Ahora verás si se cumple o no mi promesa. Wow, qué bonito. Y eso es lo que Dios nos dice, cuando Dios dice, ¿cómo le voy a hacer en esta situación? Oye, ¿Cómo lo voy a hacer para pagar? Y Dios, ¿acaso mi mano de poder se ha cortado? Pero te das cuenta que siempre decimos, ¿cómo le voy a hacer? Otra razón por la cual tomamos malas decisiones. Porque el que lo va a hacer es Dios, no nosotros. Así es, se nos olvida. Se nos olvida que el que lo va a hacer es Dios, no nosotros. Y es por eso que... a Moisés también se le olvidó que era Dios quien iba a hacer todo. Decimos acá en México, es por eso que metemos la pata. Es como también Abraham. ¿Por qué tomó una mala decisión? Porque no... Él lo hizo. No fue capaz de esperar. Tomaron malas decisiones con esta mujer. ¿Cómo se llamaba? Se me olvidó el nombre. Agar. Le ayudaban a Dios. Entonces, si queremos evitar las malas decisiones, hay que recordar lo que el Salmo 46, versículo 10 nos dice: estad quietos, conozcan que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones. Así que si usted quiere tomar buenas decisiones, quieto, no le ayude a Dios. Entonces, este tema nos habla de que tenemos que estar en la presencia de Dios para conocer sus mandamientos, para tener la autoridad, el respaldo de Dios en lo que yo voy a hacer para Él en su tiempo, y no olvidar que Él es el que lo va a hacer, su provisión, como el maná era. ¿Qué es esto? ¿Qué fue lo que Dios hizo? No olvidemos lo que Dios hizo, y no olvidemos que el que lo va a hacer es Él, no nosotros.
Y es ahí Así cuando no es. vamos a tomar malas decisiones, mamá, cuando estamos en la presencia de Dios. ¿Cómo ves esto? Qué hermosa palabra, de verdad. No seamos insensatos, porque la palabra del Señor dice en Proverbios, el hombre por su insensatez tuerce su camino y luego su corazón se irrita con Dios. El insensato es aquel que hace las cosas sin pensar las consecuencias. Pero entonces hemos visto la razón por la cual nosotros podemos tener éxito, estar en la presencia De Dios. de Dios. Bueno, pues de mi parte es todo. Vaya a escuchar también en nuestra música disponible aquí en YouTube, en todas las plataformas digitales. Damos gracias a Dios por esta bendición que estamos compartiendo. Bueno, pues de mi parte es todo, mami. ¿Algo más que tú nos quieras decir? Bueno, pues solamente que entremos a la presencia de Dios. Dios bendiga su vida. Te agradecemos por escuchar este nuevo episodio y a Buenas Noticias por producirlo. Si te gustó este video, no olvides en compartir, darle me gusta, dejar tu comentario y suscribirte para que no te pierdas más contenido.